Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. ¿Cómo estás, amiga? Uf, qué potente la canción que estás cantando de Vivir Quintana, que Sí, habla es sobre muy los poderosa. feminicidios. Se transformó en un himno ahora el 8M de este año en México. Sí, es tremendo, tremendo lo que está ocurriendo y lo que persiste aún en nuestras sociedades. Y bueno, te saludo, Sara. Estamos en un nuevo capítulo de Filosofía y Encierro y hoy día vamos a conversar precisamente sobre el tema de esta canción y que trata de esta otra pandemia que es silenciosa y también silenciada, que es el feminicidio y la violencia de género hacia las mujeres. Para abordar esta compleja realidad que persiste de manera sostenida y en aumento en nuestras sociedades, vamos a comentar un texto de Marcela Lagarde, antropóloga y política mexicana, que se llama Antropología, Feminismo y Política, Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres. Esta autora, para los que no la conocen, es una de las mayores referentes feministas en Latinoamérica y es reconocida por sus grandes aportes en la lucha por la construcción de un derecho humano, de una vida libre de violencia, que debiera ser un deber. Y esto en el marco de los crímenes de odio e impunidad en los asesinatos de mujeres en Ciudad de Juárez y Chihuahua, ocurridos en México a partir del año 1993. Ya en 2012 se registraban más de 700 asesinatos. Lagarde, ¿y por qué vamos a hablar de ella en torno a un concepto que ella instala precisamente por ahí, por esos años, a mediados de los 90, y es el concepto de feminicidio, que va a ser una expresión que va a tomar de un libro en inglés que se llama Femicidio, la política del asesinato de mujeres, de Jill Radford y Diana Russell, y allí se define el feminicidio como un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Diana Russell, que es la promotora inicial de este concepto, lo definió como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Y como dije, claro, a mediados de los 90, Lagarde, investigando los hechos tremendos que ocurrieron y que ocurren en Ciudad Juárez, lo primero que hizo fue clamar justicia y decir acá que lo que hay en Ciudad Juárez es feminicidio. Y ella misma va a sostener en distintas entrevistas desde aquel entonces, se expandió este concepto y se pudo nombrar esto que es innombrable, que hasta ese entonces no se podía mencionar para dar cuenta de lo terrible, de lo sucedido, en una sola palabra. Entonces, para comenzar, explicar un poco cuál es la diferencia entre, o cómo lo va a entender Lagarde, el feminicidio, y la diferencia que va a hacer también con el femicidio, que es el profundo y complejo rol que va a tener el Estado en este fenómeno de los asesinatos de mujeres. En cambio, el femicidio es equiparable, ya dice, a un homicidio pero de mujeres. Entonces, ella le va a sumar a este crimen de odio, como señala Russell, le va a sumar el componente del rol del Estado y también el rol de la sociedad, ambos como culpables por la tolerancia que ejercen ante estos asesinatos de mujeres. Y de allí se va a desprender la problemática que vamos a trabajar hoy día, ¿cierto, Sara? Que vamos a tratar de esbozar con la lectura que hicimos de Lagarde principalmente, a la que vamos a sumar también algunas otras miradas que nos parecen interesantes de poder hacer ciertas conexiones. Una, por ejemplo, es con la española Celia Morós, que es la feminista de la igualdad, y ahí poder esbozar un poco el tema del capitalismo y lo que ella va a comprender o la incidencia que va a tener el patriarcado también en estos crímenes o en estas expresiones de violencia en su expresión máxima, que podría llamarse feminicidio por una parte,
También vamos a sumar en el debate a Carol Teitman, que habla y tiene un texto que Sara ahí nos va a comentar, que se llama Contrato Sexual. Y finalmente sumar también a Rita Segato, a la argentina, que trabaja precisamente el tema de la violencia en todas sus investigaciones y trabaja dos conceptos que son bastante interesantes de poder mencionar, que es el de dueñidad y el de inaudibilidad. Entonces va a poder consistir en mencionar algunas violencias estructurales con las que convivimos cotidianamente, porque más allá de que hoy contemos con una ley de femicidio que tipifica estos crímenes de odio hacia las mujeres, siguen existiendo violencias naturalizadas y encarnadas que forman parte de una cultura que reproduce esta lógica de dueñidad y la que lamentablemente pareciera que no ser escuchada. Entonces, Sara, para comenzar, quizás si podemos partir un poco como con los hechos, los datos empíricos de lo ocurrido en Ciudad Juárez, para después ir también mezclándolo con estas otras autoras que pudimos seleccionar para este nuevo capítulo de Filosofía y Encierro. Sí, yo creo que reiterar que hay una diferencia fundamental, diría yo, entre femicidio, que sería lo análogo a un homicidio, en comparación al feminicidio, que sería, ¿cierto?, donde no solamente el asesino es el culpable, sino que una sociedad y un Estado que toleran la violencia y reproducen el sistema patriarcal, el orden patriarcal, que de por sí es violento. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio daños en contra de niñas, porque también tenemos que mencionar a las niñas, y mujeres realizados por conocidos o desconocidos, por violentos, en ocasiones violadores y asesinos, individuales y grupales, ocasionando la muerte entonces de las víctimas. Todos estos crímenes tienen en común el hecho que se ve a la mujer como algo usable, prescindible, que puede ser maltratado, violentado, porque es desechable, y por lo tanto se pueden matar fácilmente, porque también hay, como tú decías, una dueñidad. O sea, el hombre mata porque es mía, es mi mujer. Y en el espacio privado yo soy el dueño. En mi microespacio privado, me refiero a una familia. Claro, tiene que ver como con la cosificación que existe de la mujer en este tipo de sociedades machistas. Exactamente. De hecho, según Lagarde, concurren de manera criminal el silencio, la omisión, el maltrato, la negligencia y la colusión parcial o total de las autoridades, y por eso es tan importante la figura del Estado. Porque el Estado debería prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. No reproducirla. O sea, una sociedad libre de violencia. Exactamente, no reproducirla. Por otra parte, el Estado, entonces, hay que decirlo, es una parte estructural de esta violencia, pero que puede ser a la vez la solución. Es decir, Lagarde como diputada, y al tipificar, luego de hacer una investigación de campo, ella es antropóloga, se da cuenta que todas sus investigaciones, y no solamente las de ella, sino que también basándose en la tradición de la teoría feminista, puede toda esta investigación tener una repercusión en lo legal, y de alguna manera lo legal sanciona y culpabiliza, perdón, se me trabó la lengua, a los asesinos, y le dan penas, dependiendo, no hay dependencia acá. Entonces, eso por una parte, y por otra parte diría yo que hay una normalización de la violencia contra las mujeres, y en estos vacíos legales, que si bien tú decías, cierto, que en Chile hemos avanzado,
hay mucho todavía por hacer. Cada día que pasa aparecen más casos. Y por eso es tan importante entender, y aquí quiero, no, si me lo permite, amiga, introducirme un poco en El contrato sexual, un libro del año 88, 86 de Carol Pateman, porque junto con los hechos empíricos hay una investigación teórica, conceptual, desde la filosofía, que es muy importante de relevar, toda vez que las feministas no solamente son quienes vociferan y ponen el cuerpo en las calles, sino que también hay todo un estudio desde la filosofía que ha sido también mirado en menos muchas veces desde la academia, pero que es muy importante de poder tener presente. Sí, por eso también estamos haciendo este programa hoy día, porque muchas veces el feminismo es considerado como algo que está fuera de la academia o fuera, o se considera también como un componente no filosófico, que es lo que tú vas a hablar también con referente a lo de Pateman y el contrato sexual, donde se hace esta distinción entre lo público y lo privado. Y lo dejo denunciar para que tú, por favor, profundices en esa diferencia. Bueno, convencionalmente la teoría política moderna se basa justamente en lo que tú dices, en el espacio público, pero invisibiliza el oikos, que sería este espacio privado donde vive la familia y esencialmente la mujer. Se ve natural que esté en ese espacio y no en el espacio público, que es el espacio de los grandes conceptos de la democracia, del ciudadano, del individuo, y ella no está, o la mujer como genéricamente no está en este espacio público. Entonces, la teoría política ha sido totalmente relegada. Silenciada. Exactamente, porque tenemos que tener presente que el feminismo no nace en el siglo XX, es algo que tiene al menos 300 años de historia. Por lo tanto, esta teoría política que es construida a la luz de esta división sexual entre la esfera pública, hombre, esfera privada, mujer, esta esfera privada que es propia de lo femenino no se reconoce entonces en la esfera pública y hay una oposición entre libertad, que sería parte de este espacio público, y la sujeción, que es parte natural, dice Pateman, de la mujer. Entonces lo que ella plantea es que hay que revisar históricamente estos conceptos que han sido constitutivos de la teoría política moderna, y ella dice contrato sexual, antes que el contrato social. O sea, hay una incidencia fundamental entre la esfera privada, que se ve como natural, pero que no es tal. Y eso es lo que hemos aprendido también, ¿cierto?, en otros programas, con respecto a que lo personal es político, ¿cierto? Claro, y la importancia también de poder visibilizar esa otra historia que ha sido acallada durante siglos. Y ahí podemos volver a mencionar también el trabajo importante que hace Celia Morós, por ejemplo, donde ella habla también del trabajo feminista y de las importancias también que ha ido construyendo en terrenos de la práctica, por ejemplo, sobre todo cuando el feminicidio antes era considerado, por ejemplo, como parte de un crimen pasional, es decir, como una anécdota, como un caso. Claro, casi como titulares de Crónica Roja. Exacto, que no tenía que ver con, o que no incorporaba en la reflexión este componente de lo social, de cómo incide, digamos, un estado violento o una sociedad violenta que actúa como tolerante ante esta violencia de género que es ejercida. Entonces también hay cambios en términos conceptuales que es importante poder visibilizar y reflexionar y también trabajar en el campo de lo teórico para dar cuenta de esta violencia. Entonces ahí ella, por ejemplo, comenta el paso de este crimen pasional, por una parte, del paso a la violencia doméstica, y de cómo la violencia doméstica también era un concepto inadecuado, porque la violencia doméstica también habla de otro tipo de violencia, no necesariamente de género, sino que podía haber violencia a los niños, por ejemplo, o entre los adultos mayores, no necesariamente de la violencia ejercida de un hombre hacia una mujer. Y después ella habla de la violencia de género tan importante, aunque ella preferiría la violencia sexista, pero bueno,
estamos hablando de violencia de género, porque también dice que hay una cosa peyorativa hacia el componente de género, que cada vez pareciera que hablamos de género como que no estamos hablando de feminismo. Así que es bien interesante Claro, lo que trae a colación, ¿no? claro, y lo que dice Marcela Lagarde también, con respecto a que lo que tú no nombras es invisible. Por lo tanto, por eso es tan importante también la teoría feminista en torno a reconceptualizar aquellos conceptos que han sido como parte de la tradición filosófica, pero que merecen un examen feminista, porque las mujeres no estaban, o sea, no existían. Que se trata de esta historia de exclusión constante. Entonces, claro, y la violencia feminicida aparece como el extremo de esta violencia, pero si nos situamos también en otros tipos de violencias que son como microviolencias, por llamarlos de algún modo, también las vemos en nuestros cotidianos y la importante tarea de trabajar en cierta concientización de lo terrible que vivimos, que está naturalizado en nuestra sociedad. Entonces ahí vamos a la importancia de poder contar con una ley sexual integral, por ejemplo, en los colegios, de poder erradicar e ir más allá del componente jurídico, porque no me quiero ir a Chile todavía, sino que quiero que conceptualicemos un poco más lo de Teitelman y esta distinción que hace entre lo público y lo privado, y también en términos de violencia de género poder abarcar lo que trabaja esta argentina, la Rita Segato, que a mí me pareció súper atingente también a lo que estamos trabajando en relación a los feminicidios. Porque cómo comprendemos esta ejecución de mujeres de manera sistemática durante tantos años, y es como asesinato en serie, este genocidio de mujeres que llama Lagarde, pero que dice que en términos jurídicos, claro, no se puede hablar de genocidio y por eso se habla de feminicidio. Pero cómo comprenderlo también de que ocurran este tipo de cosas, más de ser vistas como casos aislados, que no existe un componente de género de por medio. Entonces, en ese sentido, claro, es que ahí es donde viene lo estructural. Hay una violencia estructural. No es el caso específico, sino que hay todo un aparataje que es generador de violencia. Según Segato, por ejemplo, el Estado como concepto contiene el gen patriarcal. Por lo tanto, también tendríamos que, como feministas, pensar en reconceptualizar qué es el Estado. Por ejemplo, en términos de promoción, de promover, de erradicar la violencia y que no sea un cómplice. Sí, en ese sentido Rita Segato habla de la dueñidad, ¿cierto? De esta relación existente en la sociedad entre hombres y mujeres que tiene que ver que ya no vivimos en una profunda desigualdad, que esa desigualdad que ni siquiera alcanza a llamarse desigualdad, sino que se trata de dueñidad por este tema de la posesión, ¿cierto? Por ejemplo, que vemos en las relaciones de pareja, y por eso también es tan importante poder desmitificar el amor romántico, ¿no? De este sentido de pertenencia y de posesión del otro en la construcción de las relaciones, y que está aceptada y avalada por el Estado y también por la cultura. Entonces existe de manera un tanto encarnada en la sociedad, y con esto no quiero quitarle ni justificar al agresor propiamente tal, sino que comprenderlo también desde otras esferas de cómo incide la sociedad en la que estamos en la ejecución de ciertos crímenes que muchas veces son silenciados, son mirados en menos, son excluidos, y no se le da la importancia que merecen y cómo debe ser tratado. Por eso también la importancia de poder incorporar la perspectiva de género también en el ámbito de la justicia. Claro, o sea, lo que tú dices sobre la dueñidad, claro, yo veo al menos dos planos, que es el plano particular, ¿cierto? Como del caso específico. Yo la maté porque era mía, era de mi propiedad esta mujer, por lo tanto, si ella se portó mal, ¿cierto? Porque también hay una culpabilización de la mujer que no se adoptó a los cánones de ser señorita o salió tarde en la noche, entonces ella se expuso.
etcétera, todo ese tipo de argumentos que existen, y también veo el plano macro, porque ¿quiénes son los dueños del mundo? Te pregunto, ojo. Nosotras, ¿no? Los Jeff hombres, o Bezos, por sea, ejemplo, claro, el no. dueño de Amazon, uno de los multimillonarios, creo que todos los multimillonarios, mega multimillonarios que tienen muchos millones de dólares, son hombres. Sí, o sea, pero Entonces tiene que también ver hay una también. dueñidad de nuestras vidas. Sí, ella, Rita Segato, por ejemplo, habla también del lugar del hombre en el feminismo, porque habría también, cierto, como una especie de falso debate, porque hay el patriarcado lo que hace es en esta masculinización hay un mandato de la crueldad, un mandato de masculinidad, que también le exige al hombre comportarse de determinada manera en la sociedad, porque si no, no encaja. Entonces hay una especie de interpelación hacia el hombre, que también es víctima, y hacia la mujer también. Por eso tampoco hay que verlo como feminista de la diferencia o de la igualdad Como polos. o a la guerra de los dos sexos, ¿no? No tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver con una estructura masculinizada, patriarcal, que genera y reproduce la violencia. Entonces, el ejercicio es lograr que en algún minuto se pueda modificar esta relación, visibilizando este tipo de violencia que nos rigen hoy día, ¿cierto? Poder transformar, como lo hemos conversado en programas anteriores, con Donna Haraway, con Angela Davis, por ejemplo, poder transformar esta lógica binaria que tenemos en el momento de afrontar los distintos fenómenos, para poder tener un verdadero impacto, no solo en las leyes, sino que también en el modo que tenemos de relacionarnos. Y allí, por ejemplo, yéndonos ya al caso de Chile, donde si bien hemos avanzado bastante, en marzo, por ejemplo, ¿cómo se llama? No sé, no es que Se promulgó claro, la ley Gabriela. claro, comenzó a regir la ley Gabriela. Recordemos que Gabriela, una mujer de 17 años, fue asesinada por su expareja. Este tipo también mató a la mamá de Gabriela, y con ese caso se logró, luego de una lucha feminista constante por más de un año, que se pudiera dar urgencia y tipificar también el tema de la violencia en el pololeo en la ley de femicidio. Entonces eso permitió incorporar el componente de género en la ley del femicidio, que no solamente correspondiera En en la caso pareja. de la violencia con el conviviente o con la pareja, cosa que es un avance sustantivo. Pero también, por ejemplo, recordar que el mismo día que se promulgó esta ley, Piñera salió con un comentario que dejó bastante que desear y que causó también alarma, y que en el fondo tiene que ver con la misoginia estructural que tenemos hoy en día. No me acuerdo muy bien de la frase, pero decía algo así como, era referente al tema de los abusos, en el fondo, que la mujer también era culpable de ser abusada. Era como, Claro. a veces no solamente, acá la encontré, a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Entonces, Sí, claro, realmente vergonzoso que un presidente diga algo así, promulgando una ley de este tipo. O sea, bueno. o sea que eso también hace eco a lo que hablábamos, y que Rita Segato lo trabaja, que tiene que ver también con la inaudibilidad. Porque una mujer, cuando es violentada, y que una de las deudas también que existe en Chile respecto a leyes y a poder también desburocratizar, cuando una mujer acude, digamos, al Estado para, Violada, claro, etcétera. Hay una revictimización donde de las supuestamente, mujeres. claro, donde supuestamente debiera haber protección de la víctima. Vemos que en la práctica, lamentablemente, no es así, ¿no? Entonces, si bien hay, bueno, una de las deudas es también una ley de violencia de género que no tenga que ver con la Supeditada violencia intrafamiliar. a la ley de violencia intrafamiliar, claro. Y también yo creo que
falta mucho que hacer y también eso es parte de una cultura. Yo creo que estamos en un momento muy álgido en tomar posiciones extremas de abanderizarse por un polo o por el otro, pero yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en este programa es que justamente hay que desmontar esas bipolaridades y ver cómo podemos cambiar nuestros modos de relación con el otro, con la otra, con leotre también, con la naturaleza, y yo realmente soy una partidaria o tiendo a sentir optimismo, porque, por ejemplo, esta misma canción con la cual partimos el programa, donde también participó Mon Laferte, ¿cierto? Hay un pacto entre las mujeres, y, por ejemplo, el Ni Una Menos. Nosotras, claro. Como que hay una organización. Yo creo que ante el poder, lo que hay que oponerle al poder es organización. Y en ese sentido creo yo que ya no hay como una silenciación de las mujeres, sino que cada vez estamos más unidas, porque, por ejemplo, no sé, con el caso de Antonia, si las feministas no se hubiesen movido en conjunto, no hubiesen presionado para que... Claro, no se hubiera otorgado la prisión preventiva a Martín Cadenas, por ejemplo, sí. Yo creo que claro, tienes razón en lo que dices del trabajo feminista que se está haciendo, bastante importante porque está generando cambios estructurales en la sociedad. Hoy día se está visibilizando y se está respetando también este pensamiento donde da cuenta de que lo personal es político y de que incide también en el modo de relacionarnos en nuestras propias vidas. Y hay que concientizar, como señala Lagarde, que no es que nos dejemos que nos violenten, sino que hay una tolerancia social y una enseñanza sobre cómo violentar a las mujeres hoy en día, que está silenciada, y eso es lo que hoy día debemos tratar de erradicar como sociedad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Partir por una educación sexual integral en la edad temprana, ¿cierto? Desmitificar el amor romántico, comprender, como dice Rita Segato, que los problemas de género no es un problema de guerra entre los sexos, entre hombres y mujeres, sino que es un mandato de crueldad hacia la mujer y también que el hombre la padece, ¿cierto? Y pasar de esta ley, y la urgencia también en Chile, en el caso de Chile particularmente, de pasar de esta violencia intrafamiliar, de la ley de violencia intrafamiliar a una ley de género. Exacto, bueno, y seguir conversando y reflexionando en torno a estas realidades tan crudas, pero que son necesarias de poder hacerse cargo, claro, de abordar. Sí, yo creo que desde la filosofía también y desde la universidad también, o sea, educación sexual integral para educación media y básica, pero también en la universidad que no se vea esto como un grupito de mujeres que tienen un curso de género y con eso hicimos la pega. No, yo creo que si la violencia es estructural, la universidad como ente público debería propender a tener toda una política de género. Se ha avanzado un poco, ¿cierto?, con esto de los protocolos, pero sí, siempre queda como algo como aislado. Yo digo como de verdad un accionar en torno a la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces yo creo que tenemos mucho, pero mucho por hacer aún. Mucho que avanzar y, claro, incorporar la perspectiva de género en todas las esferas. En las instituciones públicas, en la salud, por ejemplo. Hay también es todo un tema, la violencia obstétrica que sufren las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que si uno piensa en todas las esferas, y por eso uno habla del Estado, ¿cierto? Sí. Eso sí, bueno, podremos continuar abordando esta y otras temáticas en otro capítulo de Filosofía y Encierro, Sara. Un placer como siempre. Sí, por supuesto. Nos vemos la próxima semana. Por supuesto, siempre un agrado. Un abrazo, amiga, que estés bien. Un abrazo, cuídate.